Muy buenas tardes, días, noches, dependiendo de la hora a la que estén escuchando, como de costumbre, esta grabación. El tema del que vamos a hablar ahora mm, tiene mucho que no lo toco, no por separado. Y esto hace que no sepa exactamente cuánto dura la explicación. Es posible que dure un poco menos de las 2 horas habituales, pero por si no, pues bueno, para tener en consideración esto al momento de tener que hacer un corte, que espero que no sea el caso. Voy a darle compartir a mi pantalla, porque la sorpresita que les comparto el día de hoy es algo que no se suele encontrar tan fácilmente en muchos lugares. Y cuando se llega a encontrar, pues habitualmente la temática va hacia la parte negativa, no necesariamente hacia la parte más positiva, porque es algo que ahora sí que dependiendo en mucho también de la creencia de cada quien, puede generar molestias tanto del lado de los creyentes como del lado de los no creyentes. Y abiertamente, sobre todo para aquellos que son los incrédulos, ya literalmente. Una cosa es que no creas porque no estás convencido y otra cosa es que no quieras porque no quieres creer. Así que cada quien por su lado, ¿no? Cada quien sabe cómo quiere manejar la situación en ese sentido. Lo que sí quiero dejar presente desde ahorita es que mi intención de ninguna manera es decirle a ninguna de ustedes que no crean, sino por el contrario, simple y sencillamente que tomen una postura que a mí me parece la más pertinente, que es la de el incrédulo, pero más bien hacia la línea del escéptico, porque el incrédulo mal manejado no va a querer creer absolutamente nada, incluso aunque tenga la posibilidad de hacerlo, libertad de creencia, incluso aunque se lo demuestres, si no se quiere creer, no va a haber poder humano, porque no hay voluntad. En cambio, el escéptico, la base fundamental es que duda. El ejemplo lo tenemos con Santo Tomás el Incrédulo, quien cuando le dicen de la resurrección de Jesús, como él no fue testigo, se acuerdan que a él le distingue su incredulidad al momento de decir, pues hasta no meter yo mi mano en su costado y mi dedo en su llaga, yo no voy a creer, ¿no? Hasta que le toca hacerlo. Y ahí sí, pues ante los testimonios, ¿qué puedes hacer? Y si no los quieres aceptar que tendrías el derecho, eres un necio y vas en contra de lo que son los hechos históricos, ¿no? Y desgraciadamente eso es mucho de lo que pasa en tiempo contemporáneo. La primera advertencia, aclaración que quiero hacer en este sentido es que mi intención de ninguna manera es decirles no crean. Al contrario, tienes bien cimentada tu creencia, no te va a afectar. Si no la tienes tan bien cimentada, a lo mejor lo que hay que revisar es la forma en la que la tienes cimentada, no la religión, no la Virgen, sino la forma en la que tú lo percibes y tú lo captas. Reitero, la pretensión es no acabar con las creencias, ni con los fanatismos, ni con las devociones. Simple y sencillamente que cada quien la reflexione desde su ángulo. El ser humano debe creer en algo que lo beneficie cultural, material y espiritualmente para no hacerse sumiso y explotable. Esa es la premisa fundamental de la que quiero arrancar. Y el otro punto es que a la Virgen de Guadalupe la hemos conocido prácticamente desde siempre con diferentes términos, ¿no? Virgencita, nuestra Madre, Santa Madre, la Virgen. Morenita del Tepeyac, la Virgen Morena, Madre del Tepeyac, patrona de México, Madre de México, patrona de los mexicanos, patrona de las Américas, pero está presente. Nada más que, como ya se los he repetido en múltiples ocasiones durante la explicación del proceso de la caída de México Tenochtitlan, y ahora que ya estamos hablando directamente del proceso del desarrollo de la Nueva España como tal, hay ciertas cosas que debemos de tener presentes, que son antecedentes que llegan de Europa, empezando por el nombre. Porque el nombre de Guadalupe ya se conocía desde la raíz del mundo árabe y por diversas razones, el culto a la Virgen María ha ido teniendo una serie de variantes locales que han permitido que dependiendo de la zona, dependiendo de la región, se le tenga distintos niveles de aceptación, adecuación e incluso hasta de sentido de pertenencia,
pero dependiendo de regiones, de etnias, de lengua, de cultura, etcétera. Aunque se supone que siempre es la misma. Y que es comprensible que haya alguna adecuación para tratar de hacerla propia. Pero, y esto es lo que alegaba la Iglesia ortodoxa, que acuérdense que al final de cuentas se terminó separando de la Iglesia de Occidente con el famoso cisma de la Iglesia, y esto muchos años antes que Martín Lutero, en donde se hace el planteamiento de que el culto no puede diferenciarse cuando estás hablando de la Virgen. De entrada ya el hecho de venerarla como la madre de Jesús ya es un acto que para algunos es bastante cuestionable, no por el hecho de que no se deba de hacer, sino cómo debe de hacerse, entendiendo de qué manera a la imagen misma de la Virgen, como madre de Dios y que se le debe de venerar como la madre del Salvador, o que se le debe de venerar a ella por su propia santidad. No nos vamos a meter en esas discusiones. Simple y sencillamente saber que con base en esos planteamientos comenzaron a aparecer diversas formas de interpretación de la forma de la veneración de la Madre de Dios y las respectivas geolocalizaciones que nos permite ver cómo empiezan a tener diversas formas. Algunas van a ser pintadas, algunas van a ser de bulto, unas serán de madera, otras serán de pasta de caña, otras serán más claras, otras más delgadas, otras más eh, sobre vestidas o acompañadas de alguna otra advocación que le diferencie. Si va a tener el manto color guinda, si va a tener el manto color verde, si va a tener el manto color azul, que por si no lo sabían, teológicamente también representa algo, no es que cada quien la pinte como se le pegue la gana. El uso o no de estrellas en la decoración de su manto, que también corresponde a otra serie de detalles que tienen que ver con la teología en imagen. Para esto les recuerdo que yo soy diplomado en Historia y Simbología del Arte Sacro. Entonces tengo un poquito más de nociones de lo que normalmente se suele de manejar. Pero el punto sobre el que yo me quiero apoyar va sobre la línea de la historia, del contexto del que surge el culto de la Virgen de Guadalupe. Y de entrada entender que el nombre de Guadalupe ya se conocía en Europa desde siglos antes, incluso de la llegada de Cristóbal Colón al continente americano. Sabemos, según la tradición de la línea hispánica, algunas fuentes mencionan desde el siglo sexto o séptimo después de Cristo, que el Papa San Gregorio Magno veneraba el equivalente a una imagen de la Virgen. Yo no estoy tan seguro que sea de Guadalupe, pero sí posiblemente que sea que aquella que de hecho es la base que identifica a este tipo de imágenes, las que están rezando, que remarcan su virginidad y que remarcan el que es una inmaculada. Es decir, es una inmaculada concepción, estrictamente hablando, que identificamos con la Virgen de Guadalupe. Pero la base sería la Inmaculada Concepción, en mi opinión totalmente subjetiva. El Papa San Gregorio Magno lo que veneraba era una imagen de la Inmaculada Concepción o una tota pulcra. Y dice la tradición que el Papa que veneraba esta imagen, a través de San Isidoro o San Isidro, como lo conocemos también, se la terminó obsequiando a San Leandro, quien fue arzobispo de Sevilla, y se la entrega diciendo, es una imagen, diciéndole que es una imagen que fue hecha por el mismísimo San Lucas. Y ya de entrada, pues hay varias cosas que tenemos que entender que han de ser analizadas desde la perspectiva y los ojos de la fe, no necesariamente el testimonio histórico. Sabemos que en el caso particular de la península ibérica, a partir del año 711 comienza la invasión de los primeros grupos de origen musulmán. Sabemos que son una serie de oleadas muy diversas que llevan a diversos grupos árabes. No todos los árabes son iguales, no todos son igual de intolerantes, no todos son igual de cultos, no todos son iguales. Para nosotros las oleadas musulmanas llegaron y acabaron con todo. No, los primeros que invaden van a ser los sarracenos el año 711. Y con la reserva, como ya tienen la imagen supuesta de San Gregorio Magno, la que supuestamente hizo San Lucas,
temiendo que caiga la imagen en manos de los invasores musulmanes y la destruyeran, decidieron enterrarla. Y esto es bien importante tomar en cuenta porque algunas cosas ya las van a empezar a identificar ustedes desde ahorita. De ciertas cosas que sabemos que nos relacionaron durante el proceso de la conquista, ya en el territorio de la Nueva España, con la Virgen de los Remedios y con la Virgen de Guadalupe. No me pierdan esto. Acuérdense que la base fundamental de esto es la narrativa, no necesariamente el hecho histórico. El problema es que cuando se hacen este tipo de compilaciones, habitualmente se van sobre el hecho histórico sin entender que en muchas ocasiones es estructura narrativa. Entonces entierran la imagen en las montañas de Guadalupe para que no la profanaran los moros. Se sabe que antes del año de 1327, un pastor de Cáceres llamado Gil Cordero halló milagrosamente la imagen. ¿Se acuerdan la historia de la Virgen de los Remedios? Un pastor de Cáceres la halló milagrosamente y se levantó a raíz de ello una ermita que muy pronto se hizo muy famosa y que, como está en la región de Guadalupe, empieza a tomar ya esa vocación. El 3 de diciembre de 1337, Alfonso X mandó edificar el templo, que ya conocemos, el monasterio y los grandiosos hospitales para la inmensa muchedumbre de peregrinos que de toda España venían a visitar la Sagrada Imagen, es decir, comienza el culto de la Virgen de Guadalupe. Y ya con este detalle del culto en esa región, identificamos que la imagen es una imagen de bulto, que sigue teniendo culto hasta nuestros días, que sigue existiendo y que tiene una peculiaridad. El tono de su piel es sumamente oscuro. Sería la de las que popularmente se conoce como vírgenes negras, en una región donde hubo bastante mestizaje, por si otra vez no suena conocido el asunto. Para el año de 1389 es entregado el templo a la Orden de los Jerónimos, quienes terminaron convirtiendo este espacio en uno de los centros más importantes de España por la piedad, cultura y artes que allí se desarrollaron. Se sabe que se alcanzó en el siglo XV su época de mayor esplendor. Para cuando llega Cristóbal Colón y para cuando arriba a estas tierras Hernando Cortés, es evidente que ya hay un culto bastante más que extendido en la región de Guadalupe, en la zona de Extremadura, en las regiones de Cáceres, de donde es originario precisamente Hernán Cortés. Y que sabemos que él, a su vez, trae ya una reinterpretación pintada de la Virgen de Guadalupe, pero el nombre ya lo utilizaban con todas sus letras, Guadalupe. Pasa mucho tiempo y ustedes ya han estado viendo que el proceso de evangelización está teniendo problemas, severos problemas. Y hay una inquietud por parte de los frailes franciscanos y dominicos, porque los indios al parecer sí son muy devotos, sí son muy creyentes, sí son muy inocentes, pero cuando les carban un poquito se dan cuenta que o no están entendiendo bien, o lo entienden tan bien que hacen como que les creen a los españoles y siguen por abajo del agua manifestando sus propios cultos. Hay una necesidad y es una inquietud que va a manifestar Pedro de Gante, una inquietud que va a tener también el arzobispo, bueno, entonces todavía obispo de México, el primero, Fray Juan de Zumárraga. ¿Cómo hacer, cómo encontrar algo, cómo centrar y aterrizar en una imagen o en un culto determinado toda la devoción que tienen los indígenas, pero que se convierte en una devoción verdadera? Y llegamos a finales de los 20 y llegamos a principios de los 30 del siglo XVI. Están con esa inquietud. Aquí es en donde embona la historia que se considera como la oficial. Nada más que hay un problema. La cuestión cronológica que nosotros sacamos en las cuentas entre el 9 y el 13 de diciembre de 1531 están basadas en un texto que no es del siglo XVI.
si no es un texto del siglo XVII, prácticamente la mitad del siglo XVII, el Nican Mopowa, que es el que hace referencia a todos los detalles que conocemos. Pero ya hay una serie de broncas que cuando uno le analiza reiterando desde la base literaria, que no ha desaparecido en el siglo XVII, al contrario, se ha hecho más compleja y más elaborada. El problema es que se toman en consideración una serie de bases que tendrían desde la perspectiva histórica bastantes preguntas que hacer. Lo que voy a hacer a continuación es poner el hecho como se supone que habría acontecido, pero ya poniéndolo un poquito con nuestras palabras, en un orden cronológico diferenciado para que lo podamos entender. Porque si ustedes quieren conocer la versión más popular, la del Ican Mopoua, les he adjuntado un archivo de audio en donde les leo el texto traducido al castellano desde el principio hasta el final de la versión oficial de las apariciones de la Virgen. Pero como está traducido del náhuatl y el lenguaje del náhuatl per se es figurativo, de repente hay cosas como que no nos quedan tan claras y cosas que llega un momento que son como sumamente reiterativas. Esa estructura narrativa y no la escribieron para nosotros. Por eso decidí dejar el texto sin ninguna modificación y leerlo directamente para que ustedes lo escuchen las veces que quieran. Y lo que voy a hacer aquí es sobre esa narración, voy a poner el orden cronológico en el que se supone que acontecieron las cosas, tratando de clarificar específicamente las fechas en las que se supone que esto pasó. Sería un sábado, el sábado 9 de diciembre de 1531, cuando el mismo texto dice que esto que se narra ocurrió a pocos días del mes de diciembre. Además de que la narrativa del año se da en el sistema europeo de 1531. Ya para esas alturas ya no hacen la aclaración de año 1531, 3 conejo, año 1532, 4 casa, año 1533, 5 tecpatl. Ya se están empezando a olvidar del contraste con el que podía uno identificar con mayor claridad las fechas calendáricas. Aquí ya domina totalmente la vertiente europea. Se dice que se apareció María de Guadalupe a un indígena llamado Juan Diego Cuautlatoa para solicitarle que se le edificara un templo en ese mismo lugar donde se encontraron, en el Tepeyac, para ayudar a los que la necesitaran, mandando al natural americano con las autoridades eclesiásticas. La propia narración nos dice que prácticamente lo hizo de inmediato. Logró entrar, cosa que habría sido mucho más complicada de lo que parece, además siendo sábado, y que más bien el obispo no le creyó. En este caso, supuestamente la historia nos dice que Juan Diego prometió insistir. Cuando se la vuelve a encontrar, le dice, ¿qué pasó? Pues no me creyó, pero no te preocupes, voy a insistir. El 10 de diciembre además es domingo. Él tiene forzosamente que ir, por lo menos una vez a la semana y obligatoriamente, tiene que ir a la evangelización. Acuérdense, han pasado solo 10 años de la caída de México Tenochtitlan. Y tiene que ir al templo que le han asignado, que en este caso es en Tlatelolco. El texto en la traducción, por lo menos la que me tocó revisar, siempre te marcan Tlatilolco, para que no crean que es burla. Sí, así es como aparece en el texto que yo consulté. Y además ahí también les pasan lista. Tienen que ir, no les están preguntando. Y es muy reiterativo dentro de la narrativa cómo van a aprender lo que es la verdadera forma de vivir. Es decir, también te está adoctrinando el propio texto escrito a posteriori. Juan Diego fue a misa, luego se supone que fue a buscar al obispo, quien le dice que pues es un poquito difícil de creer lo que le está pidiendo, y le pide una señal para que se convenza. Y de ahí, otra vez, ahí va de regreso, a buscar a la jovencita. Se supone que hicieron seguir al indígena, pero sus vigilantes lo perdieron.
Cuauhtlatoa, Juan Diego, informa a la Virgen, es la tercera vez que se la encuentra, la petición de Fray Juan de Zumárraga, o supuestamente Fray Juan de Zumárraga, porque acorde a la versión del doctor Antonio Rubel, quien revisó documentos en Europa, Fray Juan de Zumárraga en diciembre de 1531 no se encontraba en Nueva España, no estaba en México, estaba en Europa. Dejemos de lado eso momentáneamente. Sería un error comprensible cuando la tradición queda por escrito más de un siglo después. Historiográficamente tendría una explicación. Pero bueno, dejemos eso momentáneamente de lado. Entonces Zumárraga quiere pruebas y le dice, vete a descansar. De hecho, el propio Juan Diego le dice a ella, vete a descansar. Yo mañana tempranito eh, lo voy a visitar, pero primero paso contigo para que me des la prueba que nos solicita. El problema es que cuando llega a su casa este domingo 10 de diciembre de 1531, al llegar el indígena a su casa, Juan Diego, encuentra que su tío, Juan Bernardino, está gravemente enfermo. Esto no se dice qué enfermedad es, nada más que sea muy grave. Que siente que se va a morir, le pide que por favor, a la voz de ya o mañana tempranito vaya por un padrecito, porque ya está seguro que se va a morir. El lunes 11 de diciembre, todavía hace un último intento Juan Diego llevando un curandero con su tío y estando todo el día con el enfermo y faltando a su cita con la Virgen. Como ya de plano está en las últimas, Juan Bernardino dice, ahora sí, ya no voy a aguantar, necesito un sacerdote. El martes 12 de diciembre, supuestamente, parte Juan Diego al convento de Santiago Tlatelolco a buscar un sacerdote que confesara a su moribundo familiar. Pero se acuerda, chin, quedé de verme con la Virgen. Me la voy a encontrar y me va a preguntar y me voy a retrasar. En lugar de ir por el camino por el que habitualmente él iba y donde sabía que se la iba a encontrar, decide sacarle la vuelta al cerrito. Y la narrativa te dice cómo ella lo ve desde lo alto y se baja y lo alcanza y lo cuestiona. Se la encuentra, sería la cuarta aparición, a la altura de donde hoy se encontraría la capilla del Pocito. La tradición dice que ella le insistió en que lo protegería, esto, las famosas palabras de que no aquí, no estoy yo aquí, que soy tu madre. Insiste que lo protegerá y que se limitara a cumplir su encargo. No te preocupes, que en este momento tu tío ya quedó. Recoge algo que ella le solicita que busque, que suba al cerro, que él se va a dar cuenta que es. Y se encuentra que el cerro está lleno de flores. Y aquí me llama la atención que en el texto, si ustedes escuchan el original, se menciona que hay una gran cantidad, una gran variedad de flores. En las primeras narrativas te dice que es una gran variedad de flores y es maravilloso porque, uno, es un cerro muy árido y dos, es diciembre. Hace mucho frío y no debería de haber ningún tipo de flor. Se menciona por lo menos unas cuatro veces que hay una gran variedad de flores, pero hay dos momentos específicos en donde en palabras de Juan Diego te dicen que además él toma rosas de Castilla. Hay un problema. Todavía no habían llegado las rosas aquí. Las traen de Europa. Rosas de Castilla, que parte no entendemos. Y aunque las trajeran, el problema es que habría una curva de adaptación para que se pudieran dar. Dos, no las habría en forma salvaje o silvestre para que no suene tan feo. Pero para muchos eso es más razón para que sea considerado un milagro. Lo que a mí, insisto, me llama la atención dentro de la narrativa es como la mayor parte de las veces se refiere a la variedad de flores y solo en dos ocasiones se refiere a que son específicamente rosas de Castilla. Y hay momentos en donde se menciona, ya llevando las flores, que son variedades de flores y no rosas de Castilla. Reitero, el problema es que estamos tratando de tomar literalmente una estructura figurativa en la narración. Ese estilo narrativo no es verdad histórica. El chiste es que
le dice, ve a ver qué es lo que encuentras y me lo traes. Le lleva las flores, él las trae cargando en su ayate. Este pedazo de tela que se anudaba sobre un hombro y que los indígenas utilizaban para protegerse del frío, para protegerse de la sombra, hacerse sombra del sol y de repente para cargar cosas. Que en el caso de Juan Diego sería, si es un indígena pobre, un ayate de la tela más simple, que sería tela de ixtle, de estas fibras que se sacan de las pencas del maguey, que además teóricamente deberían de deshacerse muy pronto y no podrían vivir o sobrevivir más de 500 años. Eso es punto para el lado de los de la fe. Pero también sabemos que por ahí, cuando vino el proceso de canonización de Juan Diego, resulta que varias cosas en la explicación que se da para justificar su canonización, ya no se plantea que Juan Diego es un indio pobrecito, al contrario, se plantea que es un indio noble, por eso el Cuauhtlatoa. Y por allí, yo no sé quién fue el que lo hizo. Y que llegó a plantear la teoría que hasta era descendiente de Nezahualpili, o Nezahualcóyotl más bien. Bueno, de ambos. Pero entonces, lo que el mismo texto dice que era un pobre indio, quedaría contradicho al momento de demostrar que tiene ascendencia noble. ¿O que acaso es un hidalgo y nunca nos lo explicaron? Pero bueno, punto para los no creyentes. Cuando recoge las flores, las lleva con la Virgen, quien las tomó con sus manos y se las acomoda y se las vuelve a colocar en la tilma y dice, ándale, ya, con esto ya tienes, ahí va la señal, pero no permitas que nadie lo vea. Juan Diego incluso en la narrativa te dice que ya va muy contento, ¿no? Y lo tienen esperando. Y como habían ordenado que lo siguieran y lo perdieron, ya no le tienen confianza y no lo quieren dejar pasar. Incluso se menciona como algunos ven que trae un vuelto ahí adentro, ¿no? Como que quieren ver y parece como que trae flores, ¿no? Que además olían muy bonito. Y que tratan de acercarse para ver qué flores son o si trae alguna otra cosa entre ellas. Y que cuando quieren agarrar las flores, el otro no quería al principio así, como que no me dieron permiso de que las toquen. Pero a ver, bueno, vean tantito. Y que al momento de que medio les abre la tilma y quieren agarrar las flores dejan de verse físicamente y se ven como si estuvieran impresas o bordadas y ya no las pueden agarrar. Escuchen la narrativa del Nican Mopoa. Finalmente lo tienen esperando, lo dejan entrar. Y dicen que al extender su tilma, aparece la Virgen plasmada en su ayate, ¿no? Sería la quinta aparición, en este caso ya plasmada en el ayate. Y que en un acto de bilocación, es decir, un acto de ubicuidad, estaría en dos lugares al mismo tiempo, la Virgen se le habría aparecido a Juan Bernardino, porque una cosa es que lo cure y otra cosa es que se le aparezca. Y supuestamente al aparecérsele a Juan Bernardino, a él le dijo cómo quería que la llamaran después de que lo curó. Y aquí es donde viene la cosa interesante, porque supuestamente lo que en teoría debería de haberle dicho, quería que la llamaran Isenquisca, Ichpotzintli, Santa María de Guadalupe, que querría decir íntegra doncella Santa María de Guadalupe. Y esa sería su sexta aparición. Nada más que aquí hay un problema. Santa María, eso no tiene una traducción, eso sí se lo tenían que aprender directo. El problema es con la palabra Guadalupe, porque el problema es que Juan Bernardino no habla más que náhuatl. Él no habla castellano. Y en la palabra Guadalupe, que es perfectamente normal, conocida por los castellanos, la letra G y la letra D no existen en náhuatl. Por lo tanto, que él entendiera Guadalupe es un poquito complicado. Y que lo pudiera pronunciar es todavía más complicado. Punto para los negacionistas.
No hay que llevar un conteo, pero sí darnos cuenta que encontramos argumentos tanto de un lado como del otro. El miércoles 13 de diciembre, dada la situación, el propio obispo o supuestamente las autoridades quedaron tan maravilladas que ya no dejaron ir a Juan Diego. Juan Diego insistía que quería ir a ver cómo estaba el tío. Lo acompañaron a ver al tío. Ven que el tío está curado y se lo llevaron al palacio del obispo, perdón, por costumbre decirle arzobispo, y que allí es donde supuestamente Juan de Zumárraga le quita el ayate a Juan Diego y se lo pone en su propio adoratorio, inclusive habiendo permitido que se quedaran a vivir unos días en su propio palacio para interrogarlos a Juan Diego y a Juan Bernardino. Pero además, también le habrían pedido las autoridades a Juan Diego que los llevara al lugar donde se le apareció por primera vez la Virgen para ver dónde quiere que se construya el templo. Y que es en ese momento donde Juan Bernardino les habría dicho, ella quiere que se le llame de esta manera. Esa sería la línea cronológica de la historia colocada en nuestro calendario, del 9 de diciembre al 13 de diciembre de 1531. Pero también hay otra serie de cosas que no tienen que ver directamente con la aparición, que pueden ser vistas a favor o que pueden ser vistas en contra, dependiendo. Por ejemplo, el 8 de septiembre de 1556, en la capilla de San José de los Naturales en el convento de San Francisco, se dio un sermón por parte del provincial de los franciscanos, Francisco de Bustamante. Y este es histórico y está el texto original. Y el problema es que generó ámpula porque el propio provincial de los franciscanos atacó al ya para entonces nuevo obispo. Ya no estaba Fray Juan de Zumárraga, ahora es Alonso de Montúfar. Y Francisco de Bustamante ataca al obispo por proteger, además de que este es dominico y el otro era franciscano, por proteger el culto mariano y difundirlo sin verificar primero su autenticidad. Es chirriona, caray. Es decir, está cuestionando. El propio provincial de los franciscanos que se esté fomentando un culto de algo que no pasó, y en su texto va a decir, y cito, y si se trata de apartar a los indios de la idolatría, ¿por qué se les obliga a adorar a la Virgen de Guadalupe pintada ayer por el indio Marcos? Se refiere a Marcos Zipactli, un valorado pintor indígena de existencia comprobada y que parecería, en el menor de los casos, que le habría metido mano a la imagen del ayate. Es decir, hay una vertiente que insiste que toda la imagen fue pintada y creada, mandada a hacer. Pero hay otra vertiente que dice que hay una imagen que sí quedó plasmada milagrosamente, a la que piadosamente se le fueron haciendo ciertos retoques y agregados con el paso del tiempo. Como suelo decirles, sí, pero no. Tendríamos que hacer un desglose muchísimo más complejo que el que yo les estoy haciendo para que nos quedara a todos perfectamente claro. Yo les voy a dejar por lo menos lo mínimo para que entiendan que hay una parte de razón de ambos lados. Evidentemente, una de ellas nos suena mucho más increíble, ¿no? Pero desde la perspectiva de la fe, eso lo hace aún más creíble, paradójicamente. ¿Por qué? Porque es un milagro. Y ahí ya no depende de la racionalidad, sino depende de la fe. Lo que sí sabemos, de lo que sí puedo hablar yo en el ámbito historiográfico, es que va a ser hasta el año de 1648. Sabemos que la tradición existía, pero primordialmente oral. Y prácticamente no hay escrito. Y esto es lo que nos genera también ciertas dudas. Oye, Juan de Zumárraga. Pues claro que Juan de Zumárraga tuvo que haber escrito algo. No, que hayamos encontrado, que tengamos autentificado, que tengamos diferenciado, que tengamos la seguridad que él lo hizo de mano propia. Que lo haya reportado, pues tan importante es.
alguna señora muy piadosa de una universidad en la que doy clases, ¿no? Me acuerdo la carita de inocencia, los ojitos brillantes, la sonrisa tierna, así como de muñequita. Cuando les estaba platicando esto, decía, pues es que no habría sido que fue tan evidente el milagro que no hubo necesidad de demostrarlo. Y yo me imagino que habrá visto mi cara, ¿no? De, perdón señora, pero así no funcionan las cosas. Históricamente hablando, así no funciona. Usted así lo quiere creer adelante, pero así no funcionan las cosas. Al contrario, es de donde ellos se tienen que agarrar, necesitan agarrarse de algo. Y ahí es en donde viene la bronca. Porque historiográficamente hablando, textos que te hagan referencia a las apariciones, no a que hay un lugar que se llama Tepeyac donde veneran a la Virgen, no que allá dicen que hay un templo donde dicen que se apareció, no. Estamos hablando de fuentes de primera mano que digan pasó esto en tal fecha. No, históricamente hablando, no. Los primeros textos que pueden ser tomados como algo más cercano a ese intento de autentificación. Lo tenemos en el año de 1648, más de un siglo después, cuando el bachiller Miguel Sánchez escribió el primer relato de la Virgen de Guadalupe. Y al año siguiente, el año de 1649, el bachiller Luis Lazo de la Vega, capellán del santuario del Tepeyac, es decir, habría un interés por difundir esto, dio a conocer un texto llamado Huey Tlamahuizoltica. Como es la costumbre en aquellas épocas, sobre todo en latín, a veces se da una descripción del tema. No se tenía la costumbre de resumir en 3 palabras para poner un título. Y a veces las primeras palabras del texto se terminan convirtiendo en el título. Por eso los títulos son larguísimos. Huey Tlamahuizoltica es un corpus donde se concentró el relato más elaborado y más importante de las primeras apariciones de la Virgen María. El texto, el Huey Tlamahuizoltica, estaba dividido en varias partes, siendo 3 de ellas las que realmente nos interesan a nosotros. 2 de ellas que son de capital importancia. La primera parte, el Nican Mopou. Reitero, la recopilación completa se llama Huey Tlamahuizoltica. La parte 1 es el Nican Mopogua, o lo que sería el equivalente a la relación de las primeras apariciones. El título completo, para que se nos des una idea de por qué se abstrae a solo Nican Mopogua, es algo así como Nican Mopogua, y digo algo así porque mi pronunciación del náhuatl es muy mala. Nican Mopogua in Kenin, Yan Cuican, Huitlamashuizoltica, Moneshiti in Senquiscaich Pochtli Santa María Dios, Inatzin Tosi Huapilatocatzin, in Oncan Tepeyacac, Motenegua, Guadalupe. Que traducido significa, aquí se cuenta, se narra cómo por primera vez, con gran portento, se apareció la Virgen María, Madre de Dios, nuestra venerable reina, allá en el Tepeyac, que se nombra Guadalupe. Ese es el Nican Mopogua. Aquí se narra, aquí se cuenta. La parte 2 es el Nican Moctecpana, que sería la relación de los primeros milagros. Una cosa es la aparición y otra es cómo se comienzan a narrar los presuntos primeros milagros. Siendo el nombre completo, perdonen la pronunciación nuevamente, Nican Motecpana Ixquich Tlamahuizoli Yecuimo Chuhuilia in Iluicac Siguapili Totlazonantzin Guadalupe, que significa, aquí se narran todos los milagros hechos reverencialmente por la noble dama del cielo, nuestra venerable Madre de Guadalupe. Y sí, como me lo temía, me clavé y ya acaba de sonar la primera alarma de que ya pasaron los primeros 20 minutos. Pero no, más bien los primeros 40 minutos de esta explicación. Por lo tanto,
Si gustan ustedes ponerle pausa, ir a estirar las piernas, tomarse su tecito, echar su cafecito, echar el refill y o ponerle pausa al celular, la tableta o a la computadora para irse a tomar sus alimentos, sea el desayuno, el almuerzo, la comida, la merienda o la cena, y estando ya allí, volver a darle play, siempre recordando que cuando lo hagan, yo continúo aquí. Damos 5 segundos para la decisión que tomen. Parte de esta información hay fuentes que han analizado con bastante más seriedad, ¿no? Como por ejemplo el caso de Javier Nogués, tienen los famosos documentos guadalupanos. Y allí ustedes pueden encontrarse dentro de los documentos guadalupanos el título del Hueytlamahuizoltica, Omo Neshiti in Ilhuicac Tlaloca Siguapili Santa María Totlazonatzin Guadalupe in Nican Huey Altepenáhuac, Mexico y Tocayocan Tepeyacac. Ese sería el nombre completo del Hueytlamahuizoltica y que se traduciría como con gran milagro se apareció la Reina del Cielo Santa María, nuestra venerable Madre de Guadalupe, aquí cerca de la Ciudad de México, en el lugar llamado, nombrado Tepeyacac. La tercera parte del Hueytlamahuizoltica sería después del Nican Mopohua y después del Nican Motecpana, recordando la primera es la narración del milagro con Juan Diego, la segunda, la narración de los primeros milagros, y la tercera, el Nicantlantica, o una recapitulación más bien, de los dos anteriores, una especie como de epílogo hecho por Luis Lazo de la Vega. El culto a partir de que se deja fija ya por escrita la tradición y que comienza a ser ahora leída y aprendida ya no por gente de nivel popular, sino por gente ya de una preparación académica mayor que lo difunde en esferas más altas, permitió que el culto, además, junto con otra serie de eventos relacionados con el clima, inundaciones o sequías, fueron creándole una fama a la Virgen de Guadalupe, pero no nada más a la de Guadalupe. Les recuerdo que en el siglo XVII son cuatro, primordialmente cuatro vírgenes, las que se veneran grandemente en la Ciudad de México, dos pintadas y dos de bulto. La Virgen de los Remedios, la Virgen de Guadalupe, la Virgen de la Bala y Nuestra Señora de la Piedad. Los cuatro baluartes. Todo el mundo las conocía. Es importante la de Guadalupe, pero no es la única y mucho menos es la más importante. Pero sí sabemos que a partir de la fijación de la tradición ya por escrito, se abre un proceso jurídico para reconocer el fenómeno y la importancia de la Virgen de Guadalupe el año de 1666. Sigue pasando el tiempo y el culto se va incrementando. Cada vez más tiene mayor culto y veneración. Ya para el siglo XVIII, con el Papa Benedicto XIV, este retoma las peticiones de las autoridades eclesiásticas y civiles de la Nueva España y declaró a la Virgen de Guadalupe, ya es amplia su fama, como patrona de la Nueva España y de los dominios de la corona española. Aquí ya comienza a tener una devoción que comienza a desplazar a las otras. El 18 de abril de 1798, sabemos que el académico español Juan Bautista Muñoz afirmó que el acontecimiento guadalupano carecía de fundamento histórico. 1798, siglo de las luces, estamos a punto de llegar al siglo XIX. Pero esto no necesariamente es un insulto, ni necesariamente es una ofensa. Carece de fundamento histórico, nos puede demostrar, pero la parte más importante no es la de la demostración histórica. La parte más importante es la de la fe. Por eso, insisto, no necesariamente es algo negativo. Punto para los no creyentes, pero también punto para los creyentes. Sigue pasando el tiempo. México se convierte en un país independiente. Y ya en tiempos del Porfiriato, varios obispos mexicanos respondieron a las molestias con respecto a que algunos incrédulos como que no andan creyendo y responden con documentos jurídicos y nuevos datos que avalan la importancia del culto de la Virgen de Guadalupe. De hecho, 2 años atrás se hizo una donación simbólicamente importante porque se supone que
está separada la iglesia del Estado, en donde se hizo una ceremonia avalada por gobernación y tolerada por el gobierno de Porfirio Díaz, liberal evidentemente, en donde incluso Porfirio Díaz puso de su bolsa para la célebre ceremonia de coronación de la Virgen de Guadalupe como Reina de México. Esa corona, en parte grande, la financió la familia de Porfirio Díaz. Pero Porfirio Díaz no es tonto. Podrá ser liberal, pero sabe que la mayoría absoluta del pueblo sobre el que él gobierna son católicos, cristianos, apostólicos, romanos y guadalupanos. Sigue pasando el tiempo. Una serie de circunstancias, la guerra de los cristeros, la tuvieron que ocultar para que no la fueran a destruir. Se repone una vez más cuando termina el conflicto después de 1929. Y algunos fotógrafos, como el famoso fotógrafo Manuel Ramos, homónimo del director del Centro de Estudios de Condomex, había hecho unos estudios de la yate antes de que se le guardara y después hizo un estudio después de que se le volvió a sacar y notó ciertas diferencias de sus primeros negativos a los más recientes y empezó a notar que tenía ciertos agregados, le hicieron ciertos retoques. Punto para los no creyentes. Y luego aquí viene otro evento muy mal interpretado y muy mal entendido. El 9 de mayo de 1979 se hizo una sesión fotográfica a la yate de Juan Diego, con toda la intención, con la autorización del episcopado mexicano y de las autoridades de la basílica, para tratar de demostrar la importancia del culto y la veneración, ¿no? El primer elemento importante es cómo es posible que una yate tenga más de 450 años, ¿no? Para aquel momento. El problema es que cuando se manda a hacer el estudio, comenzaron a brincar algunas cosas que como que sí ponían en tela de juicio la autenticidad. ¿Por qué? Lo, lo primero que se demuestra es que si la imagen tiene pintura, por lo menos hay alguna parte en donde sí tiene pintura. Y esto lo comprueba un estudio hecho por un par de especialistas científicos que trabajaron previamente para la NASA, pero que en ese momento ellos trabajaban por su cuenta. La Administración Nacional para la Aeronáutica y el Espacio de los Estados Unidos, contrario a lo que tonterías que van a escuchar por muchos lados, de gente ignorante. Nunca jamás la NASA ha realizado hasta ahora de manera oficial ninguna investigación sobre la yate. Empezando porque la NASA no se dedica a eso. Gente que en algún momento trabajó para la NASA fue traída como especialista en revisión de ciertos materiales por la alta tecnología que en aquel entonces ellos tenían para la revisión y datación de ciertos documentos o de ciertos testimonios. Pero de ninguna manera estos tipos van bien en nombre de la NASA. La NASA nunca, jamás ha hecho ningún estudio sobre la imagen de Virgen de Guadalupe. Todo eso es mentira. Y la parte pintada son añadidos y retoques. Ojo, no toda la imagen está pintada. Tiene añadidos y retoques, la mayor parte de ellos posiblemente después de 1634. Y aquí es donde, punto para los escépticos, las partes que además evidentemente, porque yo pude revisar un estudio fotográfico que la familia de un exalumno de la Ibero me prestaron los negativos porque el papá tuvo la posibilidad de que se le permitiera sacar un estudio directamente al Ayate, nada más con la condición de no tocarlo, pero ahora sí que a través de tus lentes micro, macro, todo lo que sea necesario, y es evidente que hay pedazos de pintura que están descarapelando desde hace más de 100 años. Por ahí Rius ironiza, reconoce que Rius no era para nada creyente. Tiene su libro del mito guadalupano, justamente. Y él, una de las cosas que dice es que uno de los detalles de algunas cosas que se le estaban cayendo fue que tenía todavía hasta el siglo
18, la Virgen tenía corona y se le descarapeló y se le cayó esa corona agregada. Pues más milagro, ¿no? Y más milagro porque significa que ya no quiere una pintada, sino que ahora querría una de a de veras. Acuérdense que toda esta es interpretación a la superlibre que se han hecho en diversos tiempos. Rius cree en eso. Pero lo que yo he visto en el estudio fotográfico, yo no he tenido la oportunidad de revisarla directamente, pero sí en este estudio, es evidente, no está a cuestionamiento. Y yo provengo de familia de fotógrafos y notas cuando hay cosas irregulares, cuando estás analizando con estudios bien hechos, fotográficos bien hechos. Y es muy notorio que se están descarapelando diferentes partes. Los rayos solares que salen del cuerpo, las famosas glorias. Las dichosas 46 estrellas del manto que nosotros nos dicen que no, que son las constelaciones. Ahí les recomiendo que lean a Carl Sagan para que entiendan lo complejo que es esto. Los dibujos de la túnica que hasta Jaime Maussan, ¿no? Nos dice que son todo un códice. Pues si va a tener retoque, que es lo que algunos pensamos que llegó a hacer Marcos Zipac, no que le haya pintado por completo, pero que sí le haya hecho ciertos retoques, pues me queda claro que sí sería un códice, no prehispánico, pero sí posthispánico. Otros agregados, la luna, el angelito de alitas tricolor, porque ven que hay gente que hasta también plantea que ahí se estaba anticipando ya el nacionalismo mexicano, ¿no? Las nubes que rodean a la Virgen, la fimbria, el lazo ceñidor, los armiños de las mangas, la crucecita del cuello, parte del rostro, parte de las manos. Es decir, en resumen, la sagrada imagen original es inexplicable, la original. El moño y la luna fueron probablemente añadidos en el siglo XVI por un indio y por otras manos, también humanas. Las decoraciones góticas y el resplandor de fondo con el fin de tapar los desperfectos producidos por el agua y para preservar los bordes del lienzo, porque también tiene algunas manchas de humedad. De hecho, esta imagen que ustedes están viendo aquí, notan que le faltan varias cosas, pero la primera vez que yo tuve un poquito más de acceso a cuestionar de manera racional el milagro, fue por parte de un maestro cuando yo estaba en cuarto de preparatoria, era el maestro de lógica, que las clases de los viernes ahora lo vemos como algo muy asertivo de su parte y muy inteligente de su parte. Una clase de filosofía, ¿no? ¿Cuántos alumnos de nivel saliendo de la secundaria? Apenas estamos empezando a entrar a la preparatoria. Perdón, es que se me apagó una de mis lámparas. ¿A cuántos alumnos les puedes mantener la atención con los temas de lógica o filosofía comunes? Y él nos daba pláticas los viernes de temáticas que se salieran un poquito de lo que era la enseñanza tradicional, cosa que ahora le aprecio mucho al licenciado Rodrigo Frangiuti. Y él inicialmente era no creyente, pero un día, por su lado, él se puso a hacer una investigación, revisó parte de los estudios que se habían hecho los supuestos especialistas de la NASA, que él fue el primero que nos dijo, no, la NASA nunca la ha investigado. Pues la NASA no se dedica a eso. Pero encontró y le solicitó a un amigo suyo, pintor, que le ayudara a hacer una abstracción de cómo se vería la imagen de la Virgen si no tuviera agregados. Y aquí en este caso, la imagen que ustedes están viendo sería la de la imagen de esa Virgen, la que supuestamente sí se le habría aparecido a Juan Diego, pero sin retoques.
Y el otro punto es que parte de lo moreno de la piel también ha recibido retoques, es decir, es menos morena de lo que a nosotros nos suelen decir. La morenita del Tepeyac, ¿no? Pues no tiene nada de malo. Estrictamente hablando, sí sería morena, pero no por México, sino porque es de Palestina. Igual con la imagen tradicional que tenemos de Jesucristo. Es judío, judío mediterráneo, perdón. Y aquí en este caso, le llamó tanto la atención al maestro Frangiuti que se puso a investigar, y con el paso del tiempo, él tratando de demostrar la falsedad de la imagen y de las apariciones, con el paso del tiempo, se terminó convirtiendo y se convirtió en devotísimo de la Virgen de Guadalupe. Pero una cosa que yo le aprecié mucho es, bueno, yo sí creo, yo considero que sí es un milagro, que sí es verdadera la imagen, pero tiene agregados, pero tiene cosas que no le quitan valor, al contrario, te permite ver cómo la naturaleza humana está tratando de darle un sentido más allá de lo que la propia fe trata de hacer per se. Y es muy humano. Nada más estudienlo, analícenlo. ¿Quieren creer? Créanlo. Yo me convertí. ¿Ustedes se quieren convertir? Nada más estudienlo. ¿No se quieren convertir? Nada más estudienlo. Y fundamenten su no creencia. Eso es lo que me gustó mucho del maestro Frangiuti. No sé si aún viva, pero muchos le seguimos agradeciendo. Incluso muchos compañeros míos que ni son académicos ni se dedican a dar clase, pero que empezaron a entender conforme fuimos creciendo. Finalmente, hubo dos norteamericanos, Jody Brand Smith y Philip Serna Callaghan, quienes proyectaron un estudio titulado La tilma de Juan Diego, técnica o milagro. Y llegó a la conclusión el año de 1979 de que estrictamente Guadalupe es un cuadro que representa la Inmaculada Concepción. Es decir, nosotros la llamamos de Guadalupe, pero dentro de las formas hay vírgenes apocalípticas, hay vírgenes inmaculadas, hay totas pulcras. A esta le correspondería, al no tener niño, no en los brazos, le correspondería ser una Inmaculada Concepción. Y de hecho, Jody Brand Smith, él originalmente era profesor de filosofía de la ciencia y de estética en el Pensacola College y es un Master of Arts por la University of Miami. Y él fue parte del equipo de la NASA que estudió la síndrome de Turín. Y en el caso de Philip Serna Callaghan, él es un biofísico de la Universidad de Florida, experto en pintura y doctor en filosofía en grado mayor por la Universidad de Kansas, perteneciendo también al mismo equipo. Y ellos te van a decir, hay agregados, pero parece que no. Punto para el no creyente, punto para el creyente. Y luego, de ahí hay un salto ya no a la imagen de la Virgen de Guadalupe, sino a la figura de Juan Diego, porque se había comenzado a promover su causa para su beatificación y posterior canonización. Y ustedes saben que cuando se va a tratar de canonizar algún personaje, tiene que pasar por una serie de etapas, ¿no? Venerable de la iglesia, beato, hasta llegar en la canonizada a convertirse en santo. El problema es que muchas de las trabas que retrasaron la canonización de Juan Diego era que históricamente hablando, de hecho hasta nuestros días se sigue cuestionando la existencia de Juan Diego. No porque no se quiera que se le venere, sino que si algunos enemigos de la iglesia demuestran que el personaje nunca existió, esto puede ser un balazo en el pie para la iglesia. De hecho, recuerden
la gran cantidad de santos que fueron eliminados del santoral. Santa Mafalda, San Jorge, San Octavio. Pero ustedes dirán, oye, pero ¿cómo San Jorge? San Jorge, el de la figura del dragón. Pues, sí, o sea, hello. Pero sabemos que hay muchos templos que se siguen llamando San Jorge, o que la veneración de San Jorge está muy extendida, sobre todo en Inglaterra. Es patrono de Inglaterra. Pero una cosa es que se le saque del santoral y otra cosa es que se tolere su culto por lo que representa. Es ese pequeño huequito que le va a permitir obtener la canonización a Juan Diego. Eh, Algún maestro mío, sacerdote, y sacerdote que tuvo influencia en el obispado mexicano, él se metió en broncas con Norberto Rivera Carrera, Ernesto Corripio Ahumada, ¿no? Porque él siempre estuvo en total desacuerdo. Pero no es que yo no crea, nada más que primero, antes que sacerdote, soy historiador. Y yo no puedo aceptar que se haga la canonización, no porque no quiera que lo canonicen, sino porque no tenemos pruebas suficientes. No le hicieron caso. Y además vino el milagro que faltaba para acelerar el proceso. Supuestamente el 3 de mayo de 1990, un joven llamado José Juan Barragán Silva se arrojó de una altura de 10 metros con la intención de quitarse la vida. Recuerden que todas estas son vistas como vidas de santos o de conversos. Esa geografía, no biografía. Y esta geografía nos dice que su mamá, cuando vio lo que hizo el hijo, cuando va corriendo a tratar de ayudarlo, invocó a Juan Diego y que incluso lo invocó no de muy buena manera. A ver si es cierto que eres santo, sálvame a mi hijo. Y la historia oficial nos dice que se salvó de morir. Y una vez que se da por cierta ya esta situación milagrosa, a los 3 días, el Papa Juan Pablo II otorga la beatificación. Equiponenter equivale a la beatificación. Es decir, fue fast track. Fue porque el Papa lo ordenó. Y eso es lo que permite que el propio Juan Diego llegue a los altares. Y con respecto a Juan Diego, no crean que hay demasiada información. Básicamente toda su existencia gira en torno a este evento. Lo único que sabemos es que su nombre verdadero original era Cuauhtlatoatzin y habría nacido aproximadamente en 1474 en la región que conocemos como San Juan Ixhuatepec o Cuautitlán o Tulpetlac. Es todo lo que tenemos de certeza. Lo que sí es notorio es que para cuando llegan los españoles, él ya es mayor de 40 años. Es decir, sería justamente de esta generación que les está costando tanto trabajo. Generación anterior, su tío, son de los que de plano ni siquiera aprendieron a hablar castellano. Y algo que también por ahí generó una polémica bastante fuerte en tiempos relativamente recientes fue un texto de una entrevista que se le hizo a Guillermo Schulenburg en la revista Ixtus, Espíritu y Cultura, en su número 15 del invierno de 1995. En esa entrevista del 95, le entrevistaron, le preguntaron, en su opinión, Monseñor, quién era el principal artífice del culto allá en el Tepeyac, en la Basílica. ¿Qué pasa entonces con Juan Diego? ¿Existió? Y la respuesta que dio como especialista, analista y alto jerarca, dice,
Juan Diego es un símbolo, no una realidad. Pero se lo declara a la revista Ictus, una revista que es de circulación muy restringida. Acuérdense que ya existía Internet, pero esta información no subía todavía a Internet. Internet no tenía el impacto que tiene ahora. Es 1995. Internet propiamente acaba de nacer en 1989, para que se den una idea. El problema no fue lo que dijo en ese momento, no generó polémica, salvo en ciertos círculos muy concretos. La bronca es cuando después algún miembro de la prensa, cuando se reinició el proceso de la canonización de Juan Diego, filtró esta información a los medios. Y ahí se generó el odium plebis. Odium plebis puede generar que algún alto jerarca religioso lo quiten del cargo, porque se ganó el odio del pueblo. Y eso se le aplicaron a Schulenburg, con tal de desacreditar. Y la tradicional que nosotros escuchamos es que hubo un jerarca que dijo que Juan Diego no existió. Tenemos que ponerlo en la dimensión correspondiente. Sí, pero no. Por eso siempre les pido que ustedes tengan el criterio y la madurez para analizar este tipo de cosas. Y ahora, si nos vamos a hablar de testimonios a favor y en contra de las apariciones, los españoles no fueron los primeros en establecer centros de devoción. Ya existían centros de peregrinación y veneración anteriores a la llegada de los españoles. ¿Se acuerdan que a los españoles les llamaba mucho la atención la devoción que tenían los indígenas? El problema es que la devoción era a sus demonios, como ellos lo veían. Pero sabemos que ya había centros ceremoniales importantísimos, ni más ni menos, de la época clásica, el propio Teotihuacán. Es muy posible que algunos de los núcleos ceremoniales desde la época de los olmecas, pero tenemos muy poca información al respecto. O sabemos que va a tener una importancia religiosa también Tajín, o regiones como Amaquemecatl, nuestra actual Amecameca, Chalma, lugar mágico además, igual que Tepoztlán. Ahí el problema es que pues hay mucha veneración local y tienen que encontrar la manera de quitar esa veneración local y sustituirla. La propia Tenochtitlan, e inclusive el Tepeyacac. ¿Por qué en el Tepeyacac, curiosamente, se veneraba una variante de la Coatlicue, Tonatzin, nuestra madrecita? Y ya había un templo, ya había un adoratorio y ya había culto. Ups, otra vez tenemos problemas. Para salvar sus creencias, los indígenas, pues sabíamos es lo que se estaban quejando, ¿no? Alonso de Montúfar, se queja Pedro de Gante, se queja Bernardino de Sahagún. Hacen como que rezan al culto europeo, pero en realidad ellos siguen rezando a sus imágenes religiosas. Y así como los frailes les tratan de imponer el culto de imágenes equivalentes, los indígenas también, ahora sí que agarran la onda y hacen como que les hacen caso. Y por eso empieza a surgir una forma de venerar que ni es la del canon ni es la original de los indios. Y de ahí nace la base cultural de la religiosidad popular de la que ya les he hablado en alguna otra cápsula. Y no es extraño que de repente cultos viejos terminan siendo sustituidos por cultos nuevos. Tlaloc es sustituido por San Juan Bautista, Xochipilli por San Isidro Labrador, Huitzilopochtli por Jesucristo, Quetzalcóatl por Santo Tomás y Tonatzin, qué raro, por Guadalupe, ¿verdad? Por allí hay un testimonio también bastante fuerte que nos dice: la devoción que esta ciudad ha formado en una ermita y casa de Nuestra Señora, que han intitulado de Guadalupe, es en gran prejuicio de los naturales, porque les da a entender que hace milagros aquella imagen que pintó el indio Marcos. ¿Quién creen que fue? Fray Francisco de Bustamante, el 8 de septiembre de 1556,
ese provincial de los franciscanos que se enojó con el obispo Alonso de Montúfar. El arzobispo Alonso de Montúfar llevó a juicio a Francisco de Bustamante por oponerse a la veneración de la Virgen, pero Montúfar, al igual que Bustamante, no hizo referencia alguna a las apariciones ni mencionó el nombre de Juan Diego, el segundo obispo. Híjole. Encontramos también un testimonio que nos dice: yo hallé en esta ciudad, México, una ermita de la advocación de Nuestra Señora de Guadalupe, donde ocurre mucha gente. El origen fue de que vino a esta provincia hará 12 años un hombre con un poder falso de nuestro monasterio de Nuestra Señora de Guadalupe de Extremadura, el cual recogió muchas limosnas y manifiesta la falsedad del poder, se huyó y quedaron cierta cantidad de dineros de lo que habían cobrado los mayordomos de esta ermita, que entonces se llamaba por otro nombre. Entendiendo la devoción con que acudían los cristianos a Nuestra Señora de Guadalupe, le pasaron el nombre, es decir, se lo cambiaron, y le pusieron Nuestra Señora de Guadalupe, como hoy en día se llama, y pusieron demandadores para Nuestra Señora de Guadalupe, con lo cual se han defraudado las limosnas con que solían acudir y se ha entibiado la devoción que solían tener los de esta provincia. Esto lo hizo un fraile, Diego de Santa María, el año de 1588. Ahí en la torre. También se refiere que en el culto antiguo a los indios en la región del Tepeyacac, los indios mencionaban la aparición de un personaje que les pedía cosas concretitas. Se les aparecía en figura de jovencita, con su túnica blanca ceñida, aunque siempre uno solo, y le revelaba cosas secretas. Esto lo dice Juan de Torquemada en el siglo XVII en su libro Monarquía Indiana. O sea, ya se les aparecía desde antes una jovencita, de uno en uno a los indios para revelarles cosas secretas. Sabemos que entre 1531 y 1648, oficialmente, hubieron diversos sínodos eclesiásticos, concilios provinciales, juntas y concilios locales. Es decir, lugares donde debió, si es tan importante el tema, debió de haberse tocado el tema de las apariciones. Y nunca se hizo ni una cita, ni una referencia, ni a Juan Diego, ni referencia a sus milagros. Ah, caray. Otro testimonio más. En el cerro donde está Nuestra Señora de Guadalupe, adoraban un ídolo de una diosa que llamaban Tonatzin, que es nuestra madre, y que este mismo nombre dan a la señora. Ese es otro fraile, Fray Martín de León, en 1611. En 1627, Luis Lazo de la Vega tradujo una versión de Antonio Valeriano llamada Nican Mopogua, la versión que todos conocemos. Es que es un informante de Sahagún, Antonio Valeriano. Sí, pero a su vez traducida por Luis Lazo de la Vega. Y casi un siglo después. Prácticamente un siglo después. Todas estas contradicciones no son, ni siquiera las conocemos. El mito guadalupano, como mito, y aquí es donde radica su importancia. Acuérdense que yo no entiendo mito como algo falso. Mito es algo sublimado, es algo más importante, símbolo de identidad, de unión. El mito guadalupano se redescubrió en 1648 por parte de Miguel Sánchez, quien comienza a elaborar toda una relación del mundo cristiano con Guadalupe a la mexicana, imagen de la Virgen María, Madre de Dios de Guadalupe, celebrada en la historia con la profecía del capítulo 12 del Apocalipsis, en donde, siguiendo esta costumbre de la glorificación de la conquista misma, se hacen una serie de equivalentes para dar un nuevo sentido a las antiguas profecías
y dar gracias a Dios por la conversión de los indios, en donde a México, todavía hablando de México como la ciudad, pero están empezando a cargarle de un sentido nuevo y diferente en el siglo XVII, a México se le ve como el nuevo paraíso terrenal. La Virgen es el equivalente a una nueva Eva. Los criollos que están luchando por ganarse un lugar en esta sociedad serían el equivalente a Adán. La idolatría sería identificada con un dragón o con la serpiente del Apocalipsis. ¿Y se acuerdan lo que les platiqué? ¿De a qué nivel van a sublimar la figura de Hernán Cortés? Hernán Cortés lo equiparan a San Miguel. Efecto narrativo. Aquí ya, ¿qué tiene que ver Hernán Cortés? Pero el mito de la salvación a los indios de estas tierras es lo que permite diferenciar por qué esta tierra es el lugar donde se va a querer aparecer la Virgen. Non fecit aliter omnia choni. En latín, no hizo nada igual con ninguna otra nación. Esto es un antecedente importantísimo del futuro patriotismo mexicano, después convertido peligrosamente en nacionalismo. Además, a partir del estudio de Miguel Sánchez, del Nican Motecpana, del Nican Mopoua, del Huitlamadhuizoltica, comienza a derivarse toda una serie de justificaciones. ¿Por qué a México? ¿Por qué ella? ¿Por qué aquí? ¿Por qué en ese momento? Y dentro de las pruebas de la aparición, esto lo platica mucho Ríos, unos probables testimonios del padre Zumárraga que nada más seguimos sin encontrar. Una carta que se dice que Zumárraga escribió a Italia, que nada más no aparece. Una supuesta historia de Jerónimo de Mendieta que pues nada más no conocemos. Una supuesta relación de Antonio Valeriano que de primera mano no la conocemos. Un cantar que se dice que compuso un tal Francisco Plácido en Azcapotzalco. Un mapa que también se dice que existió. Un testamento que se atribuyó a un pariente de Juan Diego. Los testamentos de Juana Martín, Esteban Lomelini y Gregoria Morales, que lo que hacen es que ellos dejan su herencia para que se siga estimulando el culto de la Virgen de Guadalupe en el Templo de Guadalupe, pero no están hablando de las apariciones, sino que están ayudando a sostener el culto, que es otra cosa. Unas relaciones que se atribuyeron a Fernando de Alba Iztlizochitl, unos papeles de donde dijo el padre Sánchez haber sacado su versión, los anales que dijo Baltasar González haberle visto a un indio, y una historia que se dice que existió en la universidad. Si se fijan, aquí le estoy marcando con cursivas todo. Probables. Se dice, supuesta, supuesta, se dice, atribuido, atribuidas, dijo, se dice existió. Luis Becerra Tanco, ya sobre el intento de aterrizar y demostrar la importancia de las apariciones, hizo lo que algunos consideran los primeros, entre comillas, estudios científicos y analiza incluso la posible raíz de Guadalupe. Este es el que nos lleva a esta versión existente, pero que fundamentos nada más no tiene, de que proviene Guadalupe de la raíz Teocuatlachopeu. Es algo así como la que vence a la serpiente. Y entonces eso fue lo que le dijo la Virgen a Juan Bernardino. Y los españoles brutos nada más no entendieron y entendieron Guadalupe. A su vez, sabemos que el padre Florencia la promovió como benefactora de la sociedad mexicana, sobre todo muy buena en las inundaciones y en las epidemias. E incluso analizó su origen como mestli, de raíz netamente indígena. Por ahí hay algunas referencias que nos dicen, en el Cerro de Guadalupe, donde hoy es célebre santuario de la Virgen de Guadalupe, tenían estos un ídolo de una diosa llamada Ilamatecujli. Yo de entrada aquí ya me brinca, porque si es Tecujli, no es diosa. Tecujli es señor, es varón. Ya desde ahí, para que se den una idea. Y acaba de sonar la siguiente alarma de que ya pasaron los siguientes 40 minutos.
Según yo, iba a ser mucho más corto. Si gustan ponerle pausa para hacerse su refil, estirar las piernas, echarse un chesco. O si deciden agarrar el celular, la tableta o la computadora portátil para llevársela al lugar donde vayan a ingerir sus alimentos y continuar escuchando esto de oída, sea desayuno, almuerzo, comida, merienda o cena. Recuerden que cuando le pongan play, yo continúo aquí. Doy 5 segundos para la decisión que tomen. Y se menciona que ya se veneraba una diosa llamada Ilamatejujli, o por otro nombre y más ordinario, Tonatzin. Ese sí tendría más lógica. Y a quien celebran fiesta en el mes llamado Tititl, diciembre, 17 de un calendario y 16 de otro. Y cuando van a la fiesta de la Virgen Santísima, dicen los indios que van a la fiesta de Tonatzin. Es decir, los indios siguen sin entender. Esto lo dice Jacinto de la Serna en Manual de Ministros de Indias de 1655. Ya van para siglo y medio y los indígenas lo siguen entendiendo a su manera. Ahora, las fuentes más importantes. Aquellos que no hay cómo dudarle. No se puede poner en tela de juicio. Octavio, olvídalo. Pues todo lo que escribieron los grandes testigos, los grandes cronistas que estaban vivos en 1531. Y yo les digo, sí, tienes razón. Tráeme el texto de lo que dijeron. Y yo te los nombro, ¿eh? Traen nada más los textos originales. Ellos que estaban vivos y que debieron de haber quedado fascinados. Como esta señora que nos decía es que no era tan evidente que no fue necesario hablar de ello. A ver, una cosa es tener fe y otra cosa es ser ingenuo. No menciona en ningún lugar las apariciones, ni a Juan Diego. No los mencionan Bernard Díaz del Castillo, Diego Durán, Bernardino de Sagún, Fernando de Alba Iztlizóchitl, Jerónimo de Mendieta, Toribio de Benavente Motolnía, Bartolomé de las Casas, Hernán Cortés, Fray Juan de Zumárraga, Pedro de Gante, Vasco de Quiroga. No me digan que no son importantes y no me digan que no vivieron en ese contexto. Y si fue tan fuerte, tan grave, tan imponente esto, ¿por qué no llegó a los oídos del rey? Yo no estoy diciendo que no se haya parecido, nada más que por qué no escribieron estos, si fue tan importante. Y luego en estudios que se hicieron a posteriori, este que me parece importantísimo de un personaje fundamental en el análisis histórico del siglo XIX y del estudio de la antigüedad, como fue el caso de don Joaquín García y Casbalceta, por un encargo que le hizo el entonces arzobispo Antonio Pelagio de la Bastida y Dávalos. Le encargó que analizara el ayate. Queremos demostrar que es verdadero. Y lo que dice don Joaquín García y Casbalceta, a quien recomiendo ampliamente que lo busquen, googleenlo y si pueden leer sus textos, léanlos. Es un personaje importantísimo en el análisis de textos y la investigación histórica en el siglo XIX. Él dijo lo siguiente: católico soy, aunque no bueno, ilustrísimo señor, y devoto en cuanto puedo de la Santísima Virgen. A nadie querría quitar esta devoción. La imagen de Guadalupe será siempre la más antigua, devota y respetable de México. Por supuesto que no niego la posibilidad y realidad de los milagros. El que estableció las leyes bien puede suspenderlas o derogarlas, pero la omnipotencia divina no es una cantidad matemática susceptible de aumento o disminución, y nada le atañe o le quita un milagro más. De todo corazón quisiera yo que uno tan honorífico para nuestra patria fuera cierto, pero no lo encuentro así. Y si estamos obligados a creer y pregonar los milagros verdaderos, también nos está prohibido divulgar y sostener los falsos. Esas son las palabras de don Joaquín García y Casbalceta, el año de 1883, por encargo de don Antonio Pelagio de la Bastida y Dávalos.
Un Juan Diego milagrosamente distinto, blanco, barbado, rico y de noble estirpe que se acaba de descubrir, será por fin canonizado. Dentro de los estudios que se hicieron para acelerar el proceso de la canonización de Juan Diego, esto es de un artículo que salió en la revista Proceso. El Vaticano, es el artículo, el Vaticano ya tiene todo listo para canonizar a Juan Diego, que era blanco, barbado y nieto de Nezahualcóyotl, Monseñor Enrique Salazar, en proceso número 1101 del 7 de diciembre de 1997 en su página 23. Para que vean por qué tenemos que analizar también la vertiente historiográfica. Ahora, ya sé que ahorita hay unos que ya se les está empezando a hervir el pecho de gusanos, para un lado o para el otro. Yo los invito a que se hagan una pregunta. ¿A qué orden pertenece la realidad guadalupana? Pregúntense. ¿Al social? ¿Al cultural? ¿Al religioso? ¿Al político? ¿Al económico? O sea, ¿cuáles son los 5 puntos que yo siempre trabajo? Política, economía, sociedad, cultura y religión. Los abarca a todos. Personalmente, el tema de las apariciones de la Virgen de Guadalupe considero que es del orden humano en su más alta expresión. Es una realidad simbólica basada a su vez en hechos reales. El problema es distinguir cuáles son los reales. Y aunque fuera falso, eso es lo de menos. ¿Por qué? Porque ya ha alcanzado la categoría de mito. Y ese mito es el mito fundacional del nacionalismo, de lo que luego se va a convertir y se va a llamar en nacionalismo, de lo que luego nacerá como México. Por eso es tan importante, exista o no. La Virgen de Guadalupe y las demás vírgenes son las mismas, pero eso tampoco importa tanto, curiosamente. El sentido en el que nosotros lo solemos ver desde aquí y en algunos otros lugares del mundo es que esta es mexicana. Por eso también tan importante la imagen del Hidalgo que porta la imagen, que por cierto, Miguel Hidalgo, él no ordenó que se agarrara la imagen, él no fue y agarró la imagen. Y de eso sí tenemos testimonio. Fue el pueblo mismo, el pueblo llano, el que va y toma la imagen. Y cuando él y Allende dicen, con la imagen no se metan, padrecito, ¿quiere que venga más gente? ¿Por qué? Porque sabía que se iba a meter en una bronca teológica. Por eso ya lo hace hereje. Estar utilizando para la movilización social imágenes religiosas que son intocables. Pero se da cuenta que el pueblo tiene razón. Esa es la imagen con la que se identifica una gran cantidad de gente. Y esto fue en el pueblo de Atotonil, a unos cuantos kilómetros de San Miguel, donde inició todo. Por eso también es tan importante el culto de la Virgen de Guadalupe como mexicana. Y para los mexicanos, reitero, es lo que cuenta. Cuando se utiliza esa entrega, esa fe y esa pasión por la religión para otros fines, ahí sí ya no es válida. Hay que pensar si creemos en ella por lo que la Virgen representa para nosotros o lo hacemos por lo que dicen que representa para los demás. Y mi recomendación, la que siempre le doy a los chavos de nivel licenciatura, que es donde yo me he enfocado a trabajar los últimos 32 años de mi vida, crean por ustedes si quieren creer o duden por ustedes si quieren dudar, pero háganlo por ustedes mismos. Aprendan a forjarse ustedes mismos. Eso es saber ejercer su libre responsabilidad. ¿Tienes bien cimentada tu fe? Adelante. Pero ayuda a los que no la tienen, la perdieron y sobre todo la fe en quererse llamarse a sí mismos para ayudar al prójimo. Nosotros buscamos personas que sean cada vez mejores para el servicio a los demás, el apoyo y la ayuda a los demás.
Todo lo demás es hipocresía. Somos cultura y somos sociedad. Vivimos en sociedad. Y eso es lo que nosotros no debemos de olvidar, porque ahora que es evidente que cada vez lo estamos olvidando más, por eso estamos como estamos. Y vamos a estar peor hasta que no lo acabemos de entender. Y así seas judío, musulmán, católico, shintoísta, mientras se te olvide que somos seres sociales, no vamos a poder salir adelante. Esa es la reflexión a la cual les invito que se detengan, que analicen, que piensen, que degusten y sobre todo lo más importante, que la compartan. A todas las lupitas a las que les tocó la bendición de recibir el nombre de esta imagen, empezando por mi madre, es Gloria Guadalupe. A mis queridas Lupita Sánchez, porque tengo dos queridas, una alumna y una coordinadora, que se llaman exactamente igual, Guadalupe Sánchez. A una de las mejores amigas de mi esposa, Guadalupe Inurrigarro. A mis múltiples alumnas Lupitas, tanto de la náhuac como de la Ibero. A una querida colega y maestra a la que me tocó capacitar en múltiples ocasiones, doña Guadalupe de Gonzalve, que además ahorita anda un poquito enfermita. Les dedico esta reflexión. Y si vamos a honrar el nombre de la máxima figura representativa de la mexicanidad, que no quede nada más el 12 de diciembre, sino que sea siempre y para todos. Y que esto efectivamente nos haga que el conocimiento, como dice la película El Club del Emperador, sea non sibi. Que esto que nosotros tenemos sea para todos. Non sibi es no para uno mismo. El conocimiento aprendido aquí debe y puede ser utilizado para uno mismo, pero de aquí hay que compartirlo, hay que dárselo a los demás para sernos mejores personas. Cuídense mucho y nos vemos para la siguiente. Ahora sí que logré acelerarlo, nada más fue de hora y media. Ya se convenza con la media hora que dura la narración del Nican Mopowa y tenemos ya sesión de 2 horas. Que tengan excelente desarrollo de semana.